que la diferencia entre los derechos reales plenos y los derechos reales de mero goce radica en que los derechos reales plenos, la propiedad, confieren al titular el goce y la disposición, mientras que los derechos reales de mero goce, como su nombre lo indica, solo otorgan el goce, ¿verdad? De ahí que en estos derechos de mero goce no se tiene la propiedad y consecuentemente no hay facultades de disposición. Hablamos del usufructo y señalamos que es un derecho real que permite el uso de bienes ajenos y el aprovechamiento de los frutos durante cierto tiempo, ¿verdad? Y luego existe la obligación de devolver el bien. Es así, ¿verdad? Entonces, hablamos de un ejemplo de el usufructo, trayendo a cuenta el caso de un padre muy severo que como su hijo, que era muy joven, contrae matrimonio, le dice que se vaya de la casa y le señala que él había situado en él todas sus esperanzas, que se graduara, que tuviera mucho éxito académico, pero entonces, como el hijo le dice que se va a casar, pues lo despide y le pide que se vaya, pero luego se arrepiente, pero para no retractarse en plenitud, le dice, te voy a dar una casa, pero no te la estoy donando ni te la estoy obsequiando, sino estoy permitiendo que la uses durante 10 años y luego me la devuelves. Entonces tú aprovecharás la casa como mejor lo desees. Por ejemplo, puedes vivir en la mitad de la casa y alquilar la otra parte para que tengas recursos y tú y tu familia puedan vivir con tranquilidad. Ese es el usufructo, y ahí se advierten los dos elementos subjetivos del usufructo. El propietario, que es el papá, se le llama nudo propietario, porque durante el lapso que dura el usufructo, los 10 años, él tiene sus facultades menguadas, ¿verdad? Y les comenté que los romanos significaban al nudo propietario con las manos unidas y atadas, por eso se le llamaba nudo propietario, y el usufructuario es el hijo. Precisamente les dije que en Roma se había iniciado el usufructo para que las viudas tuvieran una posibilidad de vivir decorosamente, por cuanto que quien heredaba el poder político y económico era el hijo mayor, porque ahí existía la institución de la primogenitura. Los elementos objetivos o reales son todos los bienes y derechos, ¿verdad? Todos los bienes y derechos, o sea, bienes corpóreos e incorpóreos, ¿verdad? Y señalamos que puede ser una casa, un vehículo, o pueden ser los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo. Hubo una pregunta muy curiosa de ejemplo, que es el caso justo sobre los animales, ¿verdad? Que es un caso de difícil concreción, pero está regulado. En la época en que se emitió el código, pues se establecía que eso era viable. Entonces, en este caso, pues, si lo que se da en usufructo es un rebaño, si mueren algunos de los elementos del rebaño, pues hay que sustituirlo, ¿verdad? Sustituir a los animales que fallecieron. Creo que el código habla de las crías, pero en todo caso, si no hay crías, hay que sustituirlas. Y luego hablamos de los elementos formales, que es menester constituir el usufructo por la vía notarial e inscribirlo en el registro de la propiedad. Antes se exigía en el caso de los inmuebles, pero ahora es en toda situación. Luego hablamos de la clasificación del usufructo y dijimos que en atención a la persona, el usufructo puede ser simple y puede ser múltiple. Simple cuando se constituye en favor de una sola persona y múltiple cuando es en favor de varias personas. Luego señalamos que el usufructo múltiple puede ser simultáneo o sucesivo. Simultáneo si los usufructuarios disfrutan del bien de forma conjunta, a la vez. Ahora, el usufructo sucesivo es cuando lo disfrutan uno después de otro. Por las cosas, hablamos de un usufructo propio o normal, que es el que recae sobre cosas no consumibles, y el usufructo impropio, anormal, que les dije yo que era muy discutible, pero que ya se reconocía,
ocurre cuando el usufructo se constituye sobre bienes consumibles que desaparecen, entonces hay que sustituirlos. Hay también un usufructo singular, cuando se afecta uno o varios bienes, y un usufructo universal, que es cuando se afecta todo el patrimonio. Hay también usufructo sobre bienes y sobre derechos, como yo les había señalado, y finalmente hay usufructos legales y voluntarios, ¿verdad? Los voluntarios son por contrato y por sucesión testamentaria. Esa también fue una pregunta del martes. Y finalmente, por su duración, hay usufructos vitalicios y usufructos a plazo. Les voy a presentar seguidamente el temario de esta tarde con el que estaremos concluyendo lo relativo al usufructo. Va a ser una exposición relativamente breve. Entonces, la temática es la siguiente, se las presento en este momento. ¿Ya lo tienen en la...? Sí, licenciado. Gracias, Jamie. Bueno, pues hablábamos de que el usufructo posibilita al usufructuario el uso y aprovechamiento de un bien de ajena pertenencia. Y cuando nosotros hablamos de uso es cuando se utiliza el bien, pero aprovechamiento es cuando el usufructuario se beneficia con los frutos del bien, o sea, con las producciones del bien. Los frutos ya abordamos lo relativo a los mismos cuando hablamos de la accesión, ¿se recuerdan ustedes? Y si no lo recuerdan, lo vamos a recordar ahorita. La accesión es el derecho que compete al propietario sobre lo que un bien produce o sobre lo que a él se adhiere. Y dijimos, por ejemplo, que hay accesión cuando un señor tiene una res, tiene una vaca y la vaca tiene un ternerito. Entonces el ternerito es un fruto y le pertenece a él por accesión. Y también es accesión lo que se adhiere a un bien que pertenece a una persona. Hablamos en su oportunidad de los ostiones que se adhieren a un embarcadero. Los ostiones le pertenecen al dueño del embarcadero. Entonces, en aquella oportunidad señalamos que hay tres tipos de frutos. Hay frutos naturales, frutos civiles, frutos naturales, frutos industriales y frutos civiles. Los frutos naturales, como su nombre lo indica, son aquellos que por generación espontánea son producidos en un bien, ¿verdad? Si yo tengo un aguacatal, los aguacates me pertenecen porque yo soy el dueño de ese árbol. Si tengo un manzano, pues las manzanas que se producen son mías. Y hace un ejemplo dije, si yo tengo una vaca y la vaca tiene un ternerito, es mío. Esos son frutos naturales. Entonces, si yo doy un bien en usufructo, los frutos naturales le pertenecen al usufructuario durante el lapso de este derecho. En el caso que comentamos eran 10 años. Pero también hay frutos industriales, que son los generados con el apoyo de la tecnología y la ciencia, ¿verdad? Hay situaciones que se producen ciertamente de manera espontánea, pero son ampliados por la intervención de la tecnología y la ciencia. Cuando utilizamos un tractor, cuando utilizamos una desmontadora, cuando utilizamos herramientas de este tipo para mejorar la producción, estamos generando un producto industrial, ¿verdad? Lo procesamos y ya convertimos en otra materia, ¿verdad? El cacao, pues mediante procedimientos específicos se convierte en chocolate y lo vendemos. Ese es un fruto industrial. Y los frutos civiles son los productos que genera un bien. Por ejemplo, yo tengo una casa y la doy en arrendamiento. La renta que me produce es un fruto, solo que es un fruto civil. Entonces, el usufructuario tiene derecho a los tres tipos de frutos, si esos son los que produce el bien, ¿verdad? A los frutos naturales, a los frutos industriales y a los frutos civiles. Hablemos ahora de cómo se extingue el usufructo. Fíjense que
El usufructo se extingue por todas estas situaciones que se enuncian a continuación, porque se muere el usufructuario, es lógico, ¿verdad? Si se muere el usufructuario, entonces ya no tiene derecho ni a usar el bien ni a los frutos del mismo. Eso es algo obvio y lógico. Y también es algo obvio y lógico el vencimiento del plazo. El usufructo se constituyó por 10 años y concluyeron, entonces termina el usufructo. O la reunión del usufructo y la propiedad en una misma persona. ¿Cómo se da este caso? En el ejemplo que presentamos, es un papá el que le concede a su hijo el usufructo de una casa. Pero el papá, que ha sido previsor, lo designa heredero en su testamento. Si el papá se muere, el hijo va a ser heredero y usufructuario. Entonces ahí termina el usufructo, porque ya no va a ser usufructuario, sino va a ser propietario por herencia, ¿verdad? Entonces, cuando se reúnen las calidades de usufructuario y propietario, es indispensable que desaparezca el usufructo. O imaginémonos que el hijo le compra la propiedad del papá, le dice, mira, véndemela. Entonces se la compra, ya no es usufructuario, sino es propietario. Por prescripción. La prescripción es una figura basada en el transcurso del tiempo. El tiempo es algo muy importante, un elemento vital. Por el transcurso del tiempo podemos adquirir derechos o perderlos. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la usucapión o prescripción adquisitiva? De conformidad con el artículo 620, una persona puede adquirir la propiedad de un bien con fundamento en el justo título, en la buena fe, en la posesión pública y el tiempo establecido por la ley, que son 10 años. Pero aquí no estamos hablando de adquirir el usufructo, sino de perderlo por cierto tiempo. Cuando transcurre cierto tiempo, el usufructo puede concluir. O por renuncia del usufructuario. Digamos que el hijo, en el ejemplo que señalamos, pues le dice a su papá, mira, ya mi situación económica mejoró y entonces te devuelvo el bien, renuncio a ser usufructuario. O por la pérdida de la cosa usufructuada, si el bien se destruye, ¿verdad? Si ocurriese uno de los sucesos que no son de excepción en Guatemala, sino que se abre el suelo y se traga los inmuebles, ¿verdad? Entonces, si ya no hay un bien sobre el cual recae el derecho, entonces también el derecho se extingue. O por anulación del derecho en el que se constituyó el usufructo. Si hay alguna circunstancia anómala que incida en la anulación del derecho, se pierde el usufructo. Esos son los supuestos de extinción del usufructo. Pero ahora quiero pedirles que abramos nuestro código para leer o citar cuáles de los aspectos que señalamos y que son doctrinarios figuran en nuestro código. Entonces, abrámoslo a partir del artículo 703, por favor. Esto ya lo comentamos, pero lo comentamos de manera abstracta, hablando de la doctrina. Ahora vamos a ver si nuestro código reconoce lo que hemos dicho. Bueno, ya lo tienen, ya abrieron su código, ¿verdad? A partir del artículo 703. Sí, licenciado. Gracias. Sí. Muchas gracias, muy amables. Bueno, esto ya lo comentamos desde el inicio de la exposición. En el código no hay una definición del usufructo. Y por eso nosotros trajimos a cuenta la del profesor mexicano Rafael Rojina Viegas, que dijimos que es un derecho real que permite el uso de un bien de ajena pertenencia y el aprovechamiento de sus frutos con la obligación de devolverlo cuando concluya el plazo. El artículo 703 solo nos habla de la extensión del usufructo. Dice el artículo 703,
pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles. Aquí no incluyó los industriales, ¿verdad? Porque en esa época no se incluían. El código data de 1963, que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título que se constituye. Entonces, no hay una definición expresa, puntual, pero el artículo 703 permite inferir algunas de las situaciones que nosotros expusimos. Fíjense que en la definición que nosotros dimos a conocer, que es la de Regina Villegas, se incluye el llamado principio de salva rerum substantia, que quiere decir que el bien tiene que devolverse igual como se entregó, ¿verdad? Pero fíjense que aquí en nuestro código se incluye el cuasi usufructo o el usufructo anormal que vimos al que yo hice referencia hace unos minutos. Les dije que hay el usufructo por excelencia, tiene que recaer sobre bienes materiales, que no se extingan, sobre bienes no fungibles, ¿verdad? Y en un momento dado es viable constituir el usufructo, aunque en un principio fue muy discutido, sobre bienes consumibles. Eso lo regula el artículo 713, que por favor les pido que leamos. Dice el artículo 713 lo siguiente: obligación de restituir. Si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad. Y si esto no fuera posible, a pagar su valor si se hubiesen dado estimadas o su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo, si no fueran estimadas. Esto quiere decir lo que les ejemplifiqué en la pasada oportunidad. Si yo doy en usufructo, o mejor dicho, como en el caso que trajimos a cuenta para ejemplificar, el papá le da al hijo una casa y le dice, mira, me la devuelves en 10 años, tiene que devolver la casa, tal vez deteriorada, ¿verdad? Pero tiene que reparar las falencias surgidas del transcurso del tiempo. Pero si lo que le entrega en usufructo son 100 quintales de frijol, pues lógicamente a los 10 años no le va a entregar los mismos frijoles, la misma cantidad, los mismísimos, no, sino ese es cuasi usufructo. Entonces, ahí pueden poner ustedes en el 713 al margen cuasi usufructo. Entonces, lo que tiene que hacer es el usufructuario es restituirlos en igual género, cantidad y calidad. Y si esto no es posible, pagar, dice el artículo 703. Ese es el cuasi usufructo y yo les pido de favor que lo reconozcan a través de una anotación al margen. Luego, fíjense que nosotros hablamos que hay usufructos legales y usufructos voluntarios, que son los que se establecen contractualmente o por un acto de última voluntad, tal y como lo regula el artículo 704. Dice, el usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. Por contrato, el contrato ya lo van a estudiar ustedes el año venidero, en Civil 3, en Civil 4, cuando estén estudiando contratos. El contrato es un acuerdo de voluntades, mediante el cual se crean, se modifican o se extinguen obligaciones. Entonces, lo más común es que se construya por contrato. Yo te voy a dar, le dijo el papá al hijo, esta casa en usufructo. Entonces vamos a la oficina del abogado y ahí que se faccione una escritura pública y luego la inscribimos en el registro de la propiedad. Entonces se puede constituir por contrato o por acto de última voluntad, o sea, a través de un testamento, ¿verdad? Yo les platiqué que algo que ocurre con relativa frecuencia, por ejemplo, hay dos padres. Los papás ya son personas de la tercera edad y tienen su casa y tienen dos hijos. Entonces el papá otorga su testamento y designa como herederos a sus dos hijos. Pero
constituye un usufructo vitalicio a favor de su esposa. Es decir, los hijos solo podrán tomar posesión del bien cuando se muera su mamá, ¿verdad? Que será la usufructuaria toda la vida. Entonces, el usufructo puede constituirse por contrato o por un acto de última voluntad. Fíjense que la duración del usufructo la establece el artículo 705, lo dice ahí con toda claridad, ¿verdad? Dice, si lo leemos, duración del usufructo. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad y sobre toda especie de bienes muebles e inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? Por tiempo fijo, así como en el ejemplo que trajimos a cuenta, 10 años. Vitalicio, como el otro ejemplo que trajimos a cuenta en el caso de la señora, ¿verdad? El papá designa herederos a los 2 hijos, pero serán propietarios hasta que la mamá fallezca, porque a ella la nombró usufructuaria vitalicia. Puramente es sin condiciones, ¿verdad? O bajo una condición, pero no a perpetuidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo perpetuo es lo que no tiene conclusión, que el usufructo pase de una generación a otra, a otra, a otra. Pues entonces se estaría convirtiendo en propiedad. Entonces el usufructo puede ser vitalicio, dura la vida del usufructuario, pero no puede ser perpetuo, ¿verdad? Es decir, que para siempre, no, ¿verdad? Sino tiene siempre un límite temporal. Luego, fíjense que hemos señalado en la clasificación que el usufructo puede constituirse sobre bienes, que es lo más generalizado, o sobre derechos. ¿Y dónde lo dice? ¿Verdad? Porque el artículo 705 no lo dice. Fíjense que señala el 705, el cual leo de nueva cuenta, dice duración del usufructo. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad y sobre toda especie de bienes, muebles e inmuebles. Sobre toda especie de bienes, muebles e inmuebles. Asimismo, puede constituirse a favor de personas jurídicas o de una o varias personas individuales, simultáneas o sucesivas. En caso de disfrute sucesivo, el usufructo solo aprovechará a las personas que existan cuando concluya el derecho del anterior usufructuario. Pero lo que nos atañe es lo que dice sobre toda clase de bienes, muebles e inmuebles. Entonces, por ejemplo, los derechos de autor o las acciones de una sociedad anónima se consideran bienes muebles, ¿verdad? Entonces, algunos dicen, pero no hay claridad, y tienen razón, no hay claridad, el artículo no lo expresa con toda claridad, pero así se ha entendido, y hay jurisprudencia en ese sentido, ¿verdad? Se recuerdan también que hay inmuebles por analogía. Cuando hablamos de la clasificación de los bienes inmuebles, señalamos que hay inmuebles por analogía, que son los derechos que recaen sobre bienes inmuebles, como la hipoteca, ¿verdad? Entonces, ahí son derechos. Y por esa circunstancia es que al hablar de que el usufructo puede recaer sobre bienes muebles e inmuebles, y existiendo inmuebles por analogía, se estima que nuestro código reconoce con poca claridad que el usufructo puede recaer sobre bienes inmuebles y sobre bienes muebles. Fíjense que hace unos minutos hablamos de la forma de extinción del usufructo, que con esto terminamos esta exposición. Y la expusimos y la explicamos. Esa exposición doctrinaria está reconocida en nuestro código en el artículo 1508, que yo les pido, está regulado en el artículo 738. Por favor, leamos. El 1508 es una relación que hay que hacer en torno al punto. Hace unos minutos hablamos de esto, sobre la extinción del usufructo. Por favor, tráiganlo a la vista.
¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Bueno, muchas gracias. En 1500, perdón, Ignacio, con esto, ¿verdad? El artículo 738 dice, extinción del usufructo. El usufructo se extingue por muerte del usufructuario, lo acabamos de comentar. Se muere el usufructuario, ya no hay usufructo. Por vencimiento del plazo por el cual se constituyó o por realizarse la condición resolutoria a la cual estaba sujeto el usufructo. Se vence el plazo. En el caso que señalamos, se lo había conferido al hijo por 10 años. A los 10 años lo tiene que devolver, o por verificarse la condición. Yo te voy a dar este bien inmueble, el cual concluirá cuando te gradúes de abogado. Entonces, cuando se gradúa de abogado, lo tiene que devolver, esa es la condición. O la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona, lo cual implica, como le señalaba, que si el usufructuario se convierte en propietario, ¿verdad? Que se muere el papá y el papá lo nombra heredero, o porque el hijo le compra el bien al papá, entonces concluye el usufructo porque el usufructuario se convirtió en propietario por prescripción. A esto quería aludir y les estaba señalando con frecuencia el artículo 1508. La prescripción es una figura basada en el transcurso del tiempo que permite adquirir derechos o perderlos. Yo les hablé del artículo 620 respecto a la prescripción adquisitiva, ¿verdad? ¿Cómo se adquiere? Por usucapión, por un justo título, por una posesión pública, pacífica, y por el tiempo establecido en la ley, que son 10 años. Pero fíjense que en un momento dado también se pueden perder derechos cuando transcurre el tiempo y no se hacen efectivas ciertas obligaciones, como por ejemplo, si nosotros, vean el 1514, dice, prescriben en 2 años los honorarios, sueldos, salarios, jornales y otras retribuciones. El 1514. Es decir, si yo no cobro honorarios, perdón, yo creo que hay un micrófono abierto, sí. Robert Alexander tiene la mano levantada. Muy bien. Alexander tiene la palabra. Licenciado, buenas noches. Una pregunta. ¿Qué pasa si el nuevo propietario le deja el usufructo, pero se muere y no deja pues testamento ni nada? ¿Qué pasa en ese caso? El usufructo es constituido por un lapso. Imaginémonos que el papá fallece y no designa heredero al hijo, ¿verdad? Entonces hay un nuevo propietario. El nuevo propietario tiene que respetar el plazo de ese derecho. No puede interrumpirlo, ¿verdad? Ni suspenderlo. Sino que, por ejemplo, se muere el papá y faltaban 5 años para la conclusión del usufructo. Tiene que esperar 5 años y cuando concluye el usufructo, el nuevo propietario recibe el bien, ¿verdad? Porque está sustituyendo al anterior. ¿Y qué pasa cuando no hay propietario? Cuando, o sea, no se deja a nadie. Y los bienes que no pertenecen a nadie se llaman res nullius y pertenecen al Estado y a las universidades, ¿verdad? Entonces ellas tendrían que reclamarlos. Fíjense que, por ejemplo, San Carlos en una época era la única universidad que recibía res nullius, ¿verdad? Se moría una persona y no había testamento, ni tenía familiares, porque una persona puede no otorgar testamento, pero tener familia, ¿verdad? Entonces hay un llamado a la sucesión intestada. Entonces, a la sucesión intestada se llama a los hijos, a la esposa. Les voy a decir en este momento el artículo. Entonces, si no hay herederos, vean por favor el artículo, vea Alexander, el artículo 1078,
1078. Dice, la ley llama a la sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos y al cónyuge sobreviviente que no tengan derechos gananciales, quienes heredarán por partes iguales. El caso es, para no alejarnos de la temática, que si no hay una persona designada en el testamento, porque el causante no otorgó testamento, entonces se llama a las personas que están dispuestas en el artículo 1078, serán los hijos y la esposa. Entonces los hijos y la esposa son declarados propietarios y el usufructuario tiene que terminar el lapso de su derecho, pero no se puede interrumpir, ¿verdad? Así es, Alexander. Muchísimas gracias, licenciado. No, a usted por su pregunta. Bueno, entonces estábamos hablando de la conclusión del... ¿Perdón? Hay otra pregunta, perdón. Erika Alexis. Erika Alexis tiene la palabra, por favor. Licenciado, buenas noches, con una consulta. En la sesión anterior usted indicaba de que el usufructo, por ejemplo, yo lo dejo para 10 años y está bien, pero cuando la persona muere, yo no sé si me confundí. Digamos, si la persona muere, yo puedo seguir gozando de ese beneficio hasta que se acabe, o al morir la persona acaba, eso es que no me quedó tan claro. No, pero cuando muere, ¿qué persona? Porque hay dos personas. Por decirle, yo tengo el usufructo de la casa. Y es para 10 años. No, pero mire, hay dos personas que intervienen en el usufructo. El propietario, que es el nudo propietario, que en el ejemplo que yo traje a cuenta es el papá y el hijo, ¿verdad? Entonces, cuando fallece, ¿quién? ¿El papá o el hijo? El papá, el propietario. Es lo que le acabo de contestar a Alexis, que si se muere el papá, el lapso del usufructo concluye. Si se murió cuando de los 10 años habían transcurrido 5, hay que terminar los otros 5. Es decir, el lapso está establecido legalmente, inscrito en el registro de la propiedad y tiene que terminar el plazo. Ahora, si se muere el usufructuario, si se muere el hijo, entonces sí se termina el usufructo, ¿no? Ahí estaba la confusión. Gracias, licenciado. No, a usted, muchas gracias. Bueno, a lo que yo quería llegar es al hecho de que, fíjense que el artículo que estábamos examinando, que es el 738 sobre la extinción del usufructo, incluye a la prescripción como un modo de concluir el usufructo, pero no dice en qué tiempo concluye. Si nosotros buscamos artículo por artículo, no vamos a encontrar ningún artículo que diga el usufructo prescribe en 2 años, en 3 años o en 4 años, y ahí termina. Entonces, fíjense que aquí hay que usar el procedimiento de la integración que ustedes ya estudiaron oportunamente y tienen que ver lo que dice el artículo 1508, que por favor les pido que vean. Ya lo había citado hace unos minutos. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Sí. Gracias. El artículo 1508 dice, la prescripción extintiva, es decir, que se extingue un derecho, se verifica en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales por el transcurso de 5 años contados desde que la obligación pudo exigirse y si ésta consiste en no hacer desde el acto contrario a la obligación. Entonces, imagínense ustedes que cómo se extingue el usufructo por prescripción. El código no establece el lapso expresamente, pero sí lo establece en términos generales en el 1508. Entonces, prescribe en 5 años desde que se pudo exigir el final de la relación, ¿verdad? Entonces, aunque parezca trunco lo expresado en el numeral 4 del artículo 738, debemos vincularlo. Yo les pido que lo hagan ahí con una flechita donde dice por prescripción, entre paréntesis, ver artículo 1508.
Ya lo anotaron, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien, Jane. Sí. Fíjense que con esta temática estamos concluyendo la exposición de esta tarde, que es la relativa al usufructo. Quiero recordarles que por una determinación inicialmente del Ejecutivo, pero que se fue expandiendo, no hay actividad el lunes ni el martes. La universidad también tomó esta determinación y ustedes no tendrán clases el lunes y el martes. Así es que no nos podemos ver el martes, que es 1 de noviembre, y nos veremos hasta el jueves, en donde trataremos lo relativo al uso y la habitación, y si podemos, la servidumbre, aunque tal vez sería muy extenso. Yo les deseo que tengan muy buen descanso y que siempre tengan mucho cuidado. No se excedan con el fiambre, por favor. Que tengan ustedes buena noche y que descansen.